El día de hoy pues vamos a platicar sobre este tema controversial, la adopción de parejas del mismo sexo, homoparentales o lésbico-parentales. Este tema de la adopción entre familias tanto homoparentales como lésbico-maternales sin duda significó un gran cambio en nuestro ordenamiento jurídico. Por tal motivo, podemos afirmar que nuestra sociedad evolucionó, se transformó e incluso llegó a un grado tal de conversión. Valeria, tú que sabes un poco más de las conversiones, ¿nos puedes explicar qué tipo de conversión fue la que vimos en este tema tan controversial? Claro, licenciado. Bueno, en este caso hablamos, más bien, existen tres tipos de conversiones: la conversión intelectual, la conversión moral y la conversión religiosa. Pero bueno, en este caso en específico nos enfocaremos en la conversión intelectual y en la cuestión moral. Hablando de la cuestión intelectual, estamos hablando de un sentido progresista al ordenamiento jurídico en materia familiar y en materia en cuestión de adopciones. Hay una transformación al aceptar las posiciones o las posturas tanto a favor como en negativa de que se suscite este hecho de la adopción. Y hablando, pues bueno, moralmente, estamos hablando de una modificación de esquemas sociales. La familia homoparental o lésbico-maternal, pues estos son tipos de familia que se han implementado en México, pero a partir de esto, ¿cómo crees que el concepto jurídico de la adopción se ha acoplado a estas figuras de la familia? Sí, bueno, el tema de la adopción es un concepto que deriva propiamente de la institución del matrimonio, en la cual es un acto jurídico por medio del cual una persona denominada adoptante adopta a un menor con todos los requisitos y solemnidades que establece la ley, y pues pasa a formar parte como si fuera un hijo consanguíneo en su caso, para los efectos legales que pudieran aparecer en un futuro. Muy bien, pues entonces entendido este concepto, la duda, para empezar ya la discusión, está en que el concepto jurídico como tal, accesible a tipo de pareja homosexual, no se ha dado en el país. ¿Se debe a que a una opinión social, a una presión que pueda tener todavía la sociedad mexicana? Sí, yo considero que el tema de la adopción por matrimonios o parejas homoparentales es un tema que ha generado bastante controversia en la sociedad, en el sentido que, pues como sociedad misma, estamos influenciados principalmente por una cuestión de principios morales, y quizás, si lo quisieras, también religiosos, que al momento de aparecer este tipo de figuras jurídicas y de nueva convivencia social, hace que pues genere una especie de conflicto y una especie de debate público nacional. Considero yo que, si bien es cierto, el tema jurídico y las actuales reformas que la propia ley, la propia Constitución y los tratados internacionales nos otorgan, y que de cierta forma también son beneficios para el propio ciudadano que quiere ejercer ya sea el derecho para contraer matrimonio o para adoptar en su caso, es bueno, pero el tema de lo social, el tema de la opinión pública, pues sigue causando mucha polémica. Bien, Josué, pues es interesante este contraste que realizas en este tema tan controversial como es el tema de la adopción entre personas del mismo sexo, y cómo realizas este análisis con el entorno social en el que nos desenvolvemos. Sin embargo, un tema toral que no debemos dejar de lado es el tema de la deontología, y propiamente el tema de la deontología jurídica, ¿no? ¿Qué nos puedes explicar acerca de este tema? Sí, qué bueno que tocas ese punto. El tema de la deontología jurídica creo que es una herramienta indispensable que debe tener todo abogado para, de cierta forma, saber interpretar el contexto jurídico en el que se pudiera encontrar en un determinado momento. Como bien sabemos, el tema de la deontología jurídica pues es la ciencia aplicada al ejercicio de la profesión del derecho, y derivado de esta materia, que es importante, se derivan otros conceptos, como lo es el caso de la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad, que creo que empatan o encuadran perfectamente al tema de análisis que
que se está viendo. Y en el tema del caso de la adopción, ¿qué tipo de ética sería la que aplicaría directamente? Mira, yo considero, a mi punto de vista, creo que el tema de la adopción y la forma en cómo lo están juzgando los jueces, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como todos estos tribunales que derivan de la misma, creo que ellos están utilizando la ética de las circunstancias de la sociedad, y ellos en función de aplicar el derecho y de acuerdo a los principios que nos rige o que nos dicta nuestra Constitución, que es el principio pro persona y la interpretación conforme, ellos tratan de darle una mayor posibilidad de ejercer sus derechos plenamente a los ciudadanos, tanto a las personas que están solicitando una adopción como a los propios menores, velando por el interés superior del menor en este último caso. Y pues obviamente tienen que soportar este mal producto de la propia decisión que están tomando, como es el caso del estigma social o del Exacto. conflicto social que se está provocando en relación a este tema, porque gran parte del núcleo de la población mexicana están en contra de que personas del mismo sexo puedan acceder a adoptar a un menor. Exactamente, y como bien es sabido, el 80.9% según el INEGI de los mexicanos es creyente o es perteneciente a esta religión católica, y la misma religión católica es la que adopta el tipo de familia que es nada más influido por un hombre, una mujer y el de la procreación. Entonces, pues sí entiendo toda esta parte de la presión social, de la opinión que tiene en su mayoría los mexicanos, y pues a pesar de esto se ha llegado a actuar de acuerdo a una ética de la responsabilidad, como tú comentas. Pero teníamos entendido que el licenciado Jordan opinaba lo contrario, ¿verdad? No exactamente lo contrario, sin embargo, trato de asociar esta ética de la convicción a la que hace referencia Josué en nuestro cuerpo normativo, o sea, nuestro órgano encargado de la creación de leyes, como lo es el Congreso. Creo que esta ética de la convicción la podemos asociar propiamente al legislador, ¿no? En la que, si bien es cierto, delega por una parte la facultad interpretativa al Poder Judicial, por otro lado, se deslinda de la responsabilidad que tiene como fin último de velar por los intereses de los ciudadanos, acotando de esta manera todas aquellas lagunas legales posibles que se pueden encontrar en dicha ley, ¿no? Entonces considero que los legisladores están actuando desde este punto de vista ético como una especie de órgano encargado de ¿cómo te diré? Como de crear leyes, ¿no? Exactamente, o sea, como lo repito, o sea, se deslindan de la responsabilidad que el pueblo mismo les confiere y la delegan a otro órgano del poder. No, y aparte, ampliando un poco más tu punto de vista, que me parece muy bueno, creo que, como bien sabemos, cada partido político que está en el Congreso y que de acuerdo a la teoría política representa la voluntad de ciertos sectores de la sociedad, cada uno de ellos se rige por principios, por ideologías, y es así como tenemos partidos conservadores, partidos liberales, partidos de centro, partidos de izquierda, partidos progresistas, como considero yo que es el actual gobierno que nos rige, y pues en función y en apoyo a lo que tú comentas, precisamente ellos actúan de acuerdo a sus principios, a su ideología, sin importar en sí lo que la sociedad piensa, en algunos casos que pudiera ser incluso hasta contradictorio con el principio de representación política. No, y aparte, o sea, profundizando un poquito más en esta facultad interpretativa que está delegada en el Poder Judicial, recordemos la gran labor que tienen los jueces a realizar esta tarea, ¿no? Yo aquí este tema lo asocio mucho con los niveles de conciencia, no sé si me pueden apoyar, en cuanto tenemos infinidad de asuntos relacionados a este tema, pero la manera tan casuística de cómo se presentan es una tarea verdaderamente honorable de nuestro cuerpo interpretativo. O sea, el hecho de reconocer a un menor como sujeto de derechos y por otro lado tener este derecho
legalista que emana de la institución del matrimonio, como lo es el tema de la adopción, pues ya para empezar de ahí tenemos una colisión de derechos importante. Entonces el juzgador, su tarea resulta en analizar detalladamente, bajo los principios de niveles de conciencia, para saber qué es lo que puede ser mejor para el menor, sin afectar los derechos de los adoptantes. Sí, como tú comentas, considero que sí, efectivamente estamos ante una situación de colisión de derechos en el cual se debe de ponderar cada uno de ellos y hacer como un test de proporcionalidad, como normalmente lo conocemos en materia de amparo principalmente, en el cual pues debemos de interpretar de manera extensiva el tema del interés superior del menor y el derecho que tiene este menor a un ambiente sano, a una familia, a un desarrollo integral que comprende lo que es el tema de la salud, el tema del libre esparcimiento, del sano esparcimiento, el tema de la educación, el alimento, el vestido y todo lo que de ello deriva. Considero que a partir de ahí en México surge una nueva forma de ver el derecho y de entenderlo. Lamentablemente a veces la sociedad pues no va muy bien en función de la evolución que tenga propiamente el derecho, y es eso lo que provoca que en casos como este pues se llegue incluso a hacer un linchamiento político de las personas que deciden estos casos y piensan que le están haciendo un mal a la sociedad, cuando en realidad estamos evolucionando mucho en esta materia que son los derechos humanos y más en la interpretación que hacemos de los mismos. Muchas gracias por las aportaciones de estos estudiosos en materia familiar. Sin duda nos dejan un camino por el cual continuar a hacer crecer a nuestro país. Entonces, pues muchas gracias por haber venido. No, gracias a ti. Y